Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Esta noche en Lunes de Mina. La APP está en marcha. Con 25 proyectos en estudio, el primero que vería la luz en el marco de esta ley sería el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. ¿En qué consiste la APP de la principal estación aérea del país? ¿Qué alcances tendría este proyecto que está generando posiciones contrapuestas? Voces a favor y en contra exponen sus posturas. Acompáñenos a discutir a fondo este tema y a conocer los detalles de la Ley de Alianza Público-Privada, una de las principales leyes del gobierno. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo vestida como todos los días de mi vida y todos los lunes y los miércoles por Tinola Borbón. Muchísimas gracias, Tinola. Hoy estoy ando luego rayada y hoy estoy doblemente rayada, ¿verdad? Porque estoy la ropa y yo, entonces está combinando conmigo la ropa de hoy. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola puedes hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza. Hoy me maquilló María Eugenia, ahí en Fernando de la Mora sobre Mariscal López. Joseph siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Casa Central, Avenida Fernando de la Mora, 2500, al costado de la terminal de ómnibus. Bueno, y para hacer la envidia de todos, ya sabes que el nuevo esmalte Revlon Color Stay Health Envy, ahí está. Base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza. Tonos intensos, resistentes para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante. Impresionante cómo te deja las uñas súper brillosas realmente. Resistente y duradero. Bueno, y hoy luzco las joyas de Victoria Joyas. Yo estoy ya sudando antes de tiempo. Acá está, qué linda, ¿verdad? Estas joyas son de Victoria Joyas, pim pim, ahí está, sí. A veces ven más las arrugas de la papada, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer así pasan los años. Avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran, esto es en Luque, ahí frente a la plaza de Luque. Y el nuevo local de Victoria Joyas, que ya sabes, está en Senador Long 562, entre Bertoni y Lilio, esto es en Asunción, obviamente. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados. Empezamos por la mujer de la mesa, Claudia Centurión del MOPC. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por venir. Hola, Mina, muchas gracias por la invitación. Claudia, a ver, ¿cuál es tu función en el MOPC y sobre todo con este proyecto de concesión del aeropuerto? Bueno, yo estoy ahí como directora de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas. Ajá. Y uno de los 14 proyectos estratégicos que están dentro de la dirección es el aeropuerto. Vos sos ingeniera, sí, soy ingeniera civil. Ingeniera civil. ¿Cuáles son? No sabía que había una dirección de proyectos estratégicos. ¿Es algo que se creó bajo esta administración? Bajo esta administración, efectivamente. Es con la idea de acelerar los procesos de adquisición de estos proyectos
estratégicos que lleva adelante el ministro Jiménez Gaona. Ajá. Bueno, se encuentra con nosotros Hugo Richer, senador del Frente Guazú. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por venir. Bien. ¿Cómo te va, Mina? Muy Hola, bien. gente, buenas noches aquí también. Luis Aguirre, presidente de la DINAC. Luis, gracias por venir. Siempre un placer, gracias. Wilton Añasco, sindicalista. Gracias, Wilton, por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Y el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molina. Gracias por venir. Gracias a vos, Mina. Bueno, están representados tres representantes, digamos, del gobierno de diferentes áreas, uno de la DINA, como escucharon, MOPC y Secretaría Técnica de Planificación, porque son instituciones, aparte de otras más que después nos van a decir, que están, digamos, inmersos en este proceso de concesión del aeropuerto. Y por el otro lado, Hugo Richer del Frente Guazú, porque ellos habían tenido una posición crítica sobre el APP, sobre todo por esta concepción de APP, y también el sindicalista Wilton Añasco, porque también tienen una posición crítica, digamos, a la privatización o concesión, más formalmente hablando, del aeropuerto. Están 3-2 porque como yo también tengo una posición en contra, entonces estamos 3-3, digamos, para que después no se queje el gobierno de que estamos, ¿verdad? Entonces así estamos parejos, digamos, porque en este caso, yo casi en todos los casos tengo posición, digamos, pero en este caso es una posición antigua mía, ya desde la época del gobierno de Lugo, que también quiso hacer algo similar estaba el ministro en ese entonces, Efraín Alegre, y yo tuve una posición diferente, no solo yo, ¿verdad? O sea, había otras personas que en conjunto habíamos evitado que lo hagan, ¿verdad? Y ahora espero que se pueda evitar, a pesar que tengo menos esperanza que en esa época de que se evite. Pero yo por lo menos voy a poner mi granito de arena para que no se concesione. Si lo lograré o no, obviamente solo Dios sabrá. Entonces por eso estamos así, 3-2, discúlpenme ustedes, sino que fue justamente para que sea más equitativo. No, es un honor tenerlo de este lado. ¿Ah, sí? Bueno. Al árbitro. Pero sabemos también que estás de este lado también. No, yo siempre digo en principio, por eso quiero escuchar, porque probablemente, y eso me gustaría que pase con todos, digamos, ¿verdad? Que puedan escuchar las posiciones y a lo mejor con nuevos elementos que ustedes puedan aportarme, digo en el sentido de mis posiciones, y aportarán a la gente que les escucha, que la gente decida qué es lo que más conviene y qué es lo que menos conviene. Aparte, no hay problema, tenemos que aprender a disentir, ¿verdad? Y a que no va a haber unanimidad en todo en la vida, o sea, no existe luego ni en una casa, imagínense en un país, ¿verdad? Lo importante es que uno pueda tener acceso a la información, por eso les agradezco la presencia de ustedes acá, tener acceso a la información, porque eso sí es una obligación, yo creo que de todo funcionario público, ¿verdad? O sea, debatir, poner la información al servicio de todos y que la gente saque sus conclusiones y sus posiciones. Así que gracias. En ese sentido, por lo menos cumplieron con ese objetivo. Jenny, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y, por supuesto, a la audiencia de Radio 1000 y de Red Guaraní a estas horas, quienes están escuchando y viendo Lunes de Mina. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciángel en Facebook. Opinen sobre el tema de esta noche. Quiero agradecer a las empresas que me acompañan todos los lunes, gracias a Joseph por el peinado y el maquillaje de cada semana y, por supuesto, a la gente de Segolem by Tinola con este hermoso conjuntito vestidito con una chaquetita amarilla. Me decía Tino que este es el adelanto de la colección primavera-verano. Muy linda, así que muy linda. Les agradezco mucho a Tinola Borbón y, por supuesto, a Luz, la hija de Tino. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un material, Mina. ¿Qué te parece si conocemos los números relacionados con el aeropuerto, digo bien, Silvio Pettirossi? Veamos. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Ubicado geográficamente en la ciudad de Luque, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi es la principal estación aérea, la de mayor actividad y conexiones del país, desde donde se realizan vuelos nacionales e internacionales. El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi es operado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC. El edificio de la terminal aérea tiene 18.000 metros cuadrados y consta de una pista de 45 metros de ancho y 3.352 metros de largo, en donde operan 9 aerolíneas de 7 países.
Actualmente el aeropuerto tiene una capacidad para 1.500.000 pasajeros. Esto después de una ampliación hecha en la que se habilitó el ala norte de la terminal, que anteriormente solo era utilizada para vuelos nacionales. La ampliación le costó a la DINAC unos $8 millones. Las mejoras consisten básicamente en una nueva estructura que consiste en un puente peatonal de hormigón armado con techo de estructura metálica, iluminación LED, sistema de prevención y escalera contra incendios y cintas horizontales con capacidad de transportar 9.000 pasajeros por hora. Entre las varias nuevas implementaciones se encuentran también sistemas de seguridad para el control de acceso a zona de plataforma y salones VIP, con lectores biométricos y tarjetas con niveles de acceso. Se construyeron oficinas nuevas para la Cancillería, Cenaxa y Cenave. Pasajeros de Aerolíneas Argentinas, vuelo 1263 con destino a Ezeiza, favor embarcar por la puerta número 5. En el 2014, la principal estación aérea del país recibió 915.000 pasajeros, realizó 10.000 operaciones de aviación comercial, 32.000 operaciones de aviación general y recibió 10.000 toneladas de carga ese año. En este cuadro podemos observar de qué manera fue evolucionando el flujo de pasajeros en los últimos años. En promedio, el crecimiento de pasajeros fue del 9%. En cuanto a gastos e ingresos, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en 2013 tuvo un ingreso monetario de más de $24 millones y un gasto de mantenimiento de $15 millones. En 2014, los ingresos del aeropuerto superaron los $27 millones y su gasto ese año fue de poco más de 14 millones de la moneda norteamericana. Bueno, esto es el aeropuerto en números. Queremos saber, sobre todo con el sindicalista que se supone que maneja los datos y con Luis Aguirre, que es el director de la DINAC. ¿Estos números están bien, digamos, o hay alguna corrección que hacer? Solo el tema de la cantidad con la ampliación más o menos está en 1.200.000 pasajeros. Está calculado la ampliación que está hecho hasta ahora. 1.200.000. Y mencionaron 1,5 millones. Pero más o menos 1.100.000, 1.200.000. Y 915 es lo que se recibió. Sí, el año pasado con un incremento del 9-10% de aumento pasajero. Que fue muy interesante. Bueno, esa es la corrección, no hay más nada que corregir. Me habían dicho que, no sé si el presidente me puede dilucidar, las tasas que pagan los pasajeros, solamente se pagaron 200.000 tasas aeroportuarias de pasajeros que viajan, 200.000 nomás salieron del país. Si me puede dar esa información. 900.000, normalmente creo que es el 50% del número total, pues solamente el tema de salida, ¿no? Los que entran no pagan. Porque a mí me habían dicho así 200.000 nomás los que salieron del país, es decir, pasajeros, entonces es muy poco, ¿verdad? Comentando con los 900 y tantos mil, si es la mitad serían 400.000 nomás, pero por eso me parece poco. Entonces creo que es un dato erróneo, ¿verdad, señor presidente? No sé, no escuché en qué dato, de cuál dato está hablando, pero básicamente tendría de los que pagaron tasas. De los que pagaron tasas. Tiene que ser más o menos entre el 50-60%. O sea, 400.000 tendrían que haber pagado como mínimo. Tendría que ponerle que más o menos 450, una cosa así debe ser porque la agencia de turismo, etcétera, informaron 200.000, todas las aerolíneas 200.000, por eso nomás. La información que nosotros manejamos, que tiene que ser corroborada obviamente por el presidente, es la de 250.000 pasajeros que pagaron tasa. Nosotros manejamos 800.000, ahora usted hizo 1.100.000. No, 900. No, eso es 915. No digo lo que nos manejamos. 1.100.000 es lo que puede. Claro, pero de todas maneras la variación no es mucha, ¿verdad? Está en el mismo rango, está en el rango. Pero no sé si usted no nos puede precisar, pero sí, yo tengo por lo menos 250.000 pasajeros que pagaron tasas. Si fuera la mitad, si fuera el 50%, efectivamente serían 400.000 o a lo sumo 500.000 si pegábamos hacia 1 millón, ¿verdad? Aproximadamente, pues todo el tema es alrededor de, tendría que ser alrededor de 450, aproximadamente, 500.000 pasajeros aproximadamente es el cálculo global, así que se hace con eso. No, la verdad que no puedo precisar, no tengo muy claro eso. Bueno, a ver, veamos el otro informe, Jenny. Tiene que ver con el programa de APP del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Veamos.
En el marco de la Ley de Alianza Público-Privada, próximamente se llevará a concurso el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El programa de modernización es impulsado por la Dirección de Aeronáutica Civil DINAC, apoyado en la Oficina de Cooperación Técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional, bajo acuerdo y apoyo del MOPC. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones será la institución contratante en el proceso de APP. En este proceso también estarán involucrados la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República. El decreto 1350/14 define el proceso de aprobación del proyecto, el de licitación, las provisiones contractuales, la compartición de riesgos, entre otros. El estudio de prefactibilidad que hace al proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi fue aprobado en marzo de 2015. En junio, el estudio de factibilidad fue entregado por DINAC al MOPC y está en revisión. De esta manera, continúa el proceso de aprobación del proyecto. Además, de forma paralela, está en discusión y elaboración el pliego de bases y condiciones de la licitación. Se estima que la licitación será abierta en el mes de octubre. Pero, ¿de qué se trata la APP? Y hoy tenemos la gran oportunidad de unirnos para no seguir postergando el país que todos queremos. La Ley de Alianza Público-Privada nos permitirá poder aprovechar realmente las oportunidades que nos ofrece nuestro país. Podremos desarrollarnos más a partir del capital privado para generar rutas, aeropuertos, proyectos de agua potable y saneamiento. Y además, nos permitirá realizar obras de infraestructura de interés público. Alianza Público-Privada. La Ley 5102 de promoción e inversión en infraestructura pública, ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, conocida como la Ley de Alianza Público-Privada, es una norma jurídica en la cual sector público y privado participan en un proyecto específico de inversión en infraestructura y servicios en plazos que pueden durar hasta 30 años. Con esta ley existe una distribución de compromisos y riesgos entre las partes, entre Estado y empresa privada. Sobre este punto, analistas consultados refieren que la ley de APP, así como está, deja abierta la negociación de riesgos para la empresa privada. Es decir, el sector privado invierte y el Estado otorga una garantía de ingresos mínimos. Si el ingreso de la operación del objeto no alcanza el mínimo acordado, un ejemplo, peaje en caso de rutas, el Estado está obligado a saldar la diferencia. Bueno, a ver, ¿cuál es el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación? ¿En qué estadio está el proyecto de concesión? Porque es más correcto llamar concesión, ¿verdad? La APP o qué es lo que no, no es correcto, pero... Y que, no, decime vos cuál es el término, entonces así ya lo usamos. Es proyecto público-privado. Así se llama. Ese sería el término. Proyecto público-privado. Sí. Bueno, ¿Y es una privatización o una concesión? No, no es una privatización. La privatización implica que un activo, algo de propiedad del Estado, pasa a manos del privado. Aquí eso no ocurre. Nunca el Estado pierde la propiedad del activo. Nunca el Estado pierde la propiedad del activo y lo que invierte el privado queda posteriormente, después de concluido el plazo, como propiedad del... ¿Y eso es una concesión? La concesión se suele referir a otro tipo de proyectos donde todo se financia exclusivamente con los ingresos que generan el proyecto. La APP es más amplia. Algunos pueden tener esta característica, otros se puede hacer un pago por disponibilidad. Básicamente, en el caso de un hospital, uno le puede decir al privado, ustedes me tienen que tener este número de camas con este estándar de servicio y nosotros vamos a pagar por la disponibilidad de camas independientemente de su uso, ¿verdad? Básicamente, y eso no es una concesión, pero sí es un proyecto público-privado. Bueno, ¿y ahora en qué parte está este proyecto, esta apepización entonces del aeropuerto? A ver. El proyecto está ahora con el estudio de prefactibilidad aprobado, se está terminando el estudio de factibilidad y haciendo los pliegos de bases y condiciones. A mí me gustaría, si me permitís, quisiera dar un paso antes de entrar al proyecto específico, un paso atrás antes del proyecto específico de APP y poner la APP en el contexto del desarrollo nacional. Como país, hemos acordado, un proceso muy participativo, una visión al año 2030. Queremos un país muy competitivo, con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica. Para poder tener estos dos elementos centrales en la visión, necesitamos
reducir el tremendo déficit de infraestructura que tiene el país, que un cálculo por lo bajo está en 21.000 millones de dólares de déficit, cuando nuestra inversión está alrededor de mil millones. El MOPC está ejecutando cerca de 500 y entre las otras aproximadamente otros 500. A este ritmo nunca vamos a poder alcanzar cerrar este déficit. A medida que pasa el tiempo, las necesidades aumentan más y necesitamos un mecanismo que permita que el capital privado invierta en esta infraestructura pública. Y realmente es imposible pensar que con el endeudamiento vamos a cerrar toda esta posibilidad. La APP es una herramienta que permite captar capital privado para invertir en infraestructura pública y generar un espacio fiscal para que el Estado pueda continuar invirtiendo en lo social, para tener ese desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica. Bueno, a ver, esto está entonces ahora en MOPC, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí ustedes están elaborando ya el pliego de bases y condiciones, ¿o qué es lo que están haciendo? El pliego de bases y condiciones lo elabora la DINAC con el apoyo de OASI, que es un organismo de las Naciones Unidas regulador de toda la aviación civil. Y nosotros estamos en la revisión de esos documentos que se alinee a las condiciones establecidas para la APP. Estamos trabajando en conjunto. Ajá. Bueno, pero ¿en qué estadio es lo que está ahora entonces? ¿En qué están? Estamos en etapa de revisión de los documentos de licitación y también en etapa de revisión final de aprobación. ¿Y por qué del el MOPC está en esto si el aeropuerto es de la DINAC? Porque el Ministerio de Obras Públicas representa el Estado, ¿verdad? Bajo la ley de APP. Bajo la ley de APP es el Ministerio de Obras Públicas quien hace el llamado. Pero se generó un convenio regulatorio entre MOPC y DINAC y se acuerdan las partes, las responsabilidades de cada institución. A ver, ¿por qué, Luis? Sí, la ley APP establece que la administración contratante en representación del Estado es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Siempre, de cualquier cosa que sea de APP. De cualquier, y establece muy específicamente eso en su artículo 7 y 8. Ajá. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dentro de un acuerdo interinstitucional, hacemos los trabajos y justamente para eso trajimos al equipo de OASI, que tiene una oficina permanente de OASI que nos está acompañando, porque como es nuestra primera experiencia, entonces ver de hacer, digamos, cierto, con todos los detalles técnicos y transparencia posible. Y entonces con eso nosotros preparamos el estudio de factibilidad y ahí el pliego de bases y condiciones, y trabajando en conjunto con la unidad de justamente que coordina Claudia, se está terminando todos los trabajos como para después lanzar la licitación. ¿Qué sería cuándo esto? Y básicamente estamos queriendo que sea en la última semana de septiembre, primera semana de octubre. ¿Eso significa que en septiembre o principios de octubre, como decíamos, se hace la licitación, que ahí se presentan las empresas, se abren los sobres y ya se concesiona, digamos, o sea, pepiza, porque no sé, no es concesión? Me gusta la pepización, me gusta ese tema. Bueno, a ver, ¿ustedes por qué tienen duda o oposición a este proyecto en particular? Yo quería antes decir que antes de hacer este panel, yo había hablado con diferentes senadores, con sindicalistas, me acuerdo con Bernardo Rojas, y nadie sabía que este proceso estaba. Yo, gracias a que tuve que viajar lastimosamente por una cuestión familiar, digamos, y los funcionarios me dijeron, Mina, ¿qué estás haciendo? Porque saben que yo tenía esa posición, ¿verdad? Y yo, la verdad, coreana, totalmente, Yolanda Park, no sabía nada, ¿verdad? Y había sido que ya estaba en pleno proceso, ahí fue que yo le llamé a Luis Aguirre, le hice una entrevista y me reafirmó de que sí, que es cierto que a fines de septiembre. Entonces me apuré porque ya estamos a 3 semanas de que esto se concretice y nadie habla del tema. Insólito TV esto. Lo que pasa es que, bueno, alzaron al portal. Sí, hace algunas semanas yo había accedido a esa información, ¿verdad? Básicamente, pero este es un primer problema. Por acá nosotros tenemos diferencias. A ver, una aclaración, para no volver durante el transcurso del programa sobre lo mismo. Nadie duda que este país necesita infraestructura, inversión en infraestructura. Esa no es la discusión. Necesitamos invertir en este país. E invertir mucho más incluso de lo que imaginamos muchas veces. Pero la diferencia con este proyecto de alianza público-privada para nosotros es una diferencia filosófica, conceptual, política.
justamente si a vos te llama la atención de que esto, estamos a semana de que se hagan los sobres, ¿verdad, presidente? Sí. ¿Verdad? Y es justamente lo que uno pretende evitar en este tipo de concesiones, que después me voy a referir al concepto de las concesiones, es justamente la necesidad de transparentar estas cosas. De ahí que viene nuevamente la discusión sobre el famoso artículo 52 de la ley. Ese es un tema no definido hasta ahora. El Senado votó en una dirección, eliminó el artículo 52, fue a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados votó contrariamente a lo que votó senadores y ahora vuelve a senadores. ¿Por qué? Hay una cosa que evidentemente me llama la atención, pero también critico en el discurso del gobierno. Y cuando digo del gobierno, digo de muchos actores del gobierno. Es como la indecisión conceptual permanente y tratar de forzar interpretaciones. La APP es una concesión. Si nosotros podemos descartar incluso la valoración política sobre eso, pero si recurrimos a lo que dice solamente la Real Academia Española, es una concesión. Categóricamente una concesión. Se le concede a una empresa X la explotación por 40 años, el Estado efectivamente no pierde la propiedad, en este caso es 40. ¿Ah, 40? Sí, 30. Ok, 30. No pierde la propiedad, pero sí en ese tiempo le concede la explotación, le concede la administración del negocio, ¿verdad? Sí. La propiedad efectivamente no pierde. Y es también una forma de privatización, ministro. La privatización tiene diferentes facetas: capitalización, concesión, la venta de la propiedad. O sea, hablemos claro. Finalmente, el hablar claro ayuda muchas veces a comunicar mejor. Pero lo contrario, estamos en esta discusión si es concesión, si no es concesión. Y lo peor que eso lleva a dejarle de lado al Congreso en este tema. ¿Y ese artículo 52 qué es lo que es? Y justamente elimina la competencia del Congreso que está en la propia Constitución Nacional en el artículo 111. ¿Y qué dice el artículo 111? Que las concesiones pasan por el Congreso. Ay, por eso que ustedes no le quieren llamar tampoco concesión. Entonces, absolutamente. Déjame terminar. Mira, déjame terminar. Sí. No, yo sé, porque ya estuve con el ministro Molina en otro programa de televisión. Ajá. Y además le escuché a la gente del gobierno, tiene otra interpretación sobre el tema, ¿verdad? Y yo creo que es rebuscado. O sea, lo digo muy fraternalmente incluso, ¿verdad? Yo creo que es rebuscado, ¿verdad? Pero bueno, ese tema ahora, repito, va a volver a la Cámara de Senadores. ¿Pero por qué es importante? Porque puede ser que en el Senado, en diputados, existan gente que no nos guste. Existan gente con quienes nos simpatizamos o a quienes criticamos. Pero finalmente, con sus luces y sus sombras, esa es una representación popular. En otros países, y José Molina, y no sé mucho del presidente de la ENA, pero José sí sé, él sabe perfectamente que en otros países la participación de la ciudadanía va mucho más allá cuando se trata de proyectos de privatización o de concesión. Incluso va hasta referéndum. Y acá esto se quiere cerrar por decisión exclusivamente del Poder Ejecutivo. Y ahí no se transparenta. Así es, José. Ahí no se transparenta. En primer lugar, a mí personalmente no me parece una distinción muy importante si es concesión o no es concesión. Sí, sí. Supongamos que sea concesión. Sí, sí, no hay problema. En sentido estricto... Yo lo que quiero saber eso segundo, sí, no lo de la concesión. No, yo te pregunto... Quiero ir a la pregunta, a la respuesta completa. Aunque sea concesión, el artículo 202 que se refiere que hace referencia a los deberes y atribuciones del Congreso, dice autorizar por tiempo determinado concesiones. El artículo 52 se llama autorización legislativa y dice que no puede ser por más de 30 años y que tienen que ser 16 tipos de proyectos. O sea que ahí está perfectamente cuadrado y es clarísima la interpretación. No es rebuscada, se llama autorización legislativa por 30 años y este tipo de proyectos sí y este tipo de proyectos no. De 140 países que tienen ley de APP o de concesión, son unos pocos los que requieren autorización parlamentaria caso por caso, ¿verdad? Dentro de eso. Y está comprobado de que no funciona bien, funciona mucho más lento y no despegan los proyectos de
de APPs en los países que requieren esta aprobación parlamentaria. Ahí me permitís. Llegamos a una discusión política. Primero, que si el Paraguay no tiene caso por caso, o que otros países no sean tantos los países que tengan caso por caso, no tiene nada que ver. Podemos revisar y podemos cambiar la Constitución. Es más, a mí esta Constitución me puede no gustar también, José, ministro. Pero eso es lo que dice la Constitución. Si no es rebuscada, es forzada esa interpretación como mínimo. Entonces, en segundo lugar... ¿Pero qué posibilidades hay que esa ley 52 que va a volver al Senado, ¿verdad? El Senado apruebe. El Senado ya aprobó, fue a diputado. Ya sé, pero desaprobó. Sí. La tendencia tendencia, no sé mañana, hoy la tendencia sigue siendo a ratificarse en la oposición. Bueno, vamos a suponer que se ratifique. Y de vuelta a diputado. Diputado va a necesitar 2/3. Obviamente va a ir al Poder Ejecutivo, lo más va a vetar. lógico, va a vetar el Poder Ejecutivo y va a volver a la Cámara de Origen. ¿Qué es cuál? Senado. Bueno, pero tiene que ir también a diputado. Está bien, pero digo el juego. Claro, lo que yo digo es que, independientemente a todo este juego, la realidad hoy política es que este proyecto de APP se va a aplicar así tal cual, digamos, sin que pase por el Congreso. Acá la única forma de evitarlo, digamos, es o haciendo movilizaciones, declaraciones, los diferentes, tanto así para que entonces el que viene a, ¿cómo que se llama? A querer concesionar, diga, no, mejor ante estos tarados yo huyo, porque es la única salida, porque de verdad salida en otro sentido no hay. Podemos poner el ejemplo, miren muchachos, que les puede pasar lo mismo que pasó con ACEPAR, que pasó con otras instituciones, que luego de que ustedes... Claro, pero eso es lo único que puede, de verdad. Ahora ya no se puede más revertir este proceso. Pero hay un tema, permiso, hay un tema que es muy importante dentro de lo coloquial, es hacer la diferencia muy clara con respecto al tema privatización. No hay un tipo de privatización, es privatización, es enajenar. Y sí, hay un concepto muy fuerte y hay que evitar el tema para que la gente no se confunda, porque como decís muy bien, la transparencia no solamente está en la gestión en sí, sino que está en lograr hacer que la gente pueda entender con claridad en qué está. Y hay otra cosa, si hoy tenemos una ley APP con las reglas de juego establecidas en artículo 1, es porque los representantes del pueblo decidieron tal cual como está. O sea, está en blanco y negro, es lo que tenemos que respetar. Entonces esa es la parte que de alguna forma dentro del escenario global... Si me permite, cuando se presentó inicialmente el proyecto de la APP, desde luego que muchos votamos en contra. Es más, nosotros hemos presentado otro proyecto de alianza público-privada. Ustedes saben eso. ¿Qué querías decir al respecto? Quería decir que yo, por ejemplo, en principio, ¿verdad? Creía que era buena la modalidad de la alianza pública-privada y estaba apoyando en mi principio. Y después me hicieron ver la equivocación. Apoyaba porque decía, es el presidente Horacio Cartes, un presidente muy valiente, ¿verdad? Para estar en contra del Partido Colorado, del cual forma parte, ¿verdad? Nadie se puede, pero si era un liberal, no iba a estar en contra de los intereses del Partido Liberal. Y también que el coteo político iba a terminar, decía yo. Esto no va a permitir más que tengamos 1000 personales que por coteo político del Partido Colorado formaban parte de la INAI. Decía, qué valiente es este presidente. Yo dije, ahora, cuando en principio leíamos la cuestión de la alianza pública-privada, no existe la palabra trabajador, no se le tiene en cuenta al trabajador. ¿Qué pasa con el trabajador? Se está hablando de cifras, se está hablando de esto, de artículos, de reglas, y la palabra trabajador no existe. Entonces es una nebulosa de qué va a pasar con el trabajador y también de los intereses de la ciudadanía. Pues es un interés, es un patrimonio nacional y es mediterráneo el país, el Paraguay, es puerta de entrada y salida, es un ente estratégico de este país, debemos cuidarlo como ciudadanos que somos. Entonces cambió un poquito, yo estaba a favor, yo decía acá el gran perdedor va a ser el Partido Colorado, nunca más va a subir al poder, ya, si comienza a barrerle a todo el mundo y a sacarle a todo el mundo, porque eso es lo que va a hacer, van a perder en el aeropuerto, vamos a perder 1000 personas, y decía yo, realmente es progresista este presidente, yo decía al comienzo. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más detalles. Yo luego de la pausa voy a decir por qué yo tengo dudas sobre esta apepización, digamos, del aeropuerto, para que también podamos tener todos los elementos y convencerme a mí misma de por qué sí o por qué no. Bueno, ¿estás cansada? ¿Te parece que te falta energía? Atención, atención, evidentemente te falta Women's Ultra Mega, desarrollada por GNC, esto sería en inglés, pero GNC,
para la mujer activa. Atención, tiene vitaminas, minerales, oligoelementos en la cantidad exacta de sus componentes para vos. Y lo tenemos ahora acá en nuestro país, porque es americano esto y ahora ya está en nuestro país. Podés conseguirla en las farmacias más importantes de venta libre. Ante cualquier duda, obviamente, consulta a tu médico. Representa y distribuye Bioethic Pharma S.A. Son las famosas vitaminas norteamericanas espectaculares, inclusive aprobadas por la FDA, para la mujer específicamente. Te las recomiendo, tiene todo lo necesario. Y después está combinado, el próximo programa te voy a hablar de otra que también está combinado con esta. Pero esta es la que tiene, digamos, todas las vitaminas y minerales que una mujer necesita. Bueno, atención, que ya sabes que lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil, toda una tradición en Asunción. Teléfonos, ahí están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web, www.confiteriaelmolino.com.pe. Luego de la pausa vamos a ver más detalles de este proyecto de apepización, concesión o privatización del aeropuerto, que a mí me gusta más concesión y apepización, porque creo que efectivamente privatización propiamente no es. Pero les voy a explicar por qué personalmente me opongo a que se concesione hasta ahora, hasta que me demuestren lo contrario, digamos, ¿verdad? Y esto fue inclusive motivo, ustedes saben, esta semana, de una grabación en Radio 1000, que en la pausa, porque yo estas posiciones las digo al aire, tanto en televisión como en radio, y en la pausa hablaba con Camilo Suárez, Héctor Riveros y otros compañeros que estaban ahí sobre, Benito Fleitas y otros, sobre esta cuestión de la privatización. Grabaron la conversación en la pausa y lo publicaron en un medio hoy de la familia presidencial del presidente Cartes, que es hoy.com, entre otros medios que adquirió la familia presidencial. Me parece dos cosas. Me dolió mucho que un compañero de Radio 1000 se haya prestado a hacer piragüe, digamos, de uno de los medios del presidente. Y en segundo lugar, me parece grave que una conversación privada en la pausa, este tipo de espionaje se caracterizaba en la época de la dictadura, con piragües que te metían en el trabajo, en todos lados para espiarte y ver qué decís y qué no decís, cuáles son tus planes. Y quiero decir simplemente que en el caso del aeropuerto, en realidad no obtuvieron ninguna información nueva porque es mega conocida mi posición en relación al tema. Yo lamento porque es doloroso para mí que un compañero haya vendido una información privada de la radio. Y en segundo lugar, me parece lamentable que un medio de comunicación en general, pero en particular vinculado al presidente de la República, haga este tipo de cosas, porque significa volver a épocas que de verdad yo no quisiera retroceder. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Todas las pieles necesitan hidratación.
Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Esta noche, en 30 minutos. ¿Enemigo o aliado? FTC filtraría datos de operativos al EPP. En el que la sorpresa no podemos tener si es que dentro de los organismos mismos estamos avisando de lo que se va a hacer. Quieren denuncia formal. Diputada Olga Ferreira convocará a vocero de la FTC. Hay infiltraciones, habla de sobornos inclusive, dentro de las tareas conjuntas. Estas y otras informaciones, en resumen, a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano.
Los espero. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bueno, 4P, ya sabes, primera productora paraguaya de plásticos, es la empresa de caños de polietileno más reconocida del país. Los caños 4P ofrecen gran facilidad de manejo, instalación, fabricación controlada bajo normas internacionales de calidad. Ya sabés que los podés utilizar para conducción de agua corriente, en ganadería y agricultura, drenaje y desagües, uso industrial y en la construcción, instalaciones eléctricas. Los mejores caños en los tamaños, presiones y durabilidad que necesitas los podrás encontrar en 4P. Contacta con 4P al 500-337 o al 0981-456-337 también y en www.4p.com.pi. Bueno, Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espantamosquitos y moscas, cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Bueno, ya sabes cómo podés protegerte todo el año con 1 gramo de vitamina C por día con Apelsin C Vitamin, y que es importante para estimular las defensas y prevenir los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes sabor a naranja. Apelsin C Vitamin calidad Fapasa. Estoy con tos, un poquitito de agua mineral. Ahí está. Bueno, ¿por qué yo tengo dudas sobre el tema de la apepización del aeropuerto internacional? Primer elemento, nosotros somos un país mediterráneo, ¿verdad? Como país mediterráneo, por lo tanto, la aviación y la parte digamos, es casi, es estratégica, porque a través de esto nos comunicamos al mundo, todo el tema también de las cargas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que algo estratégico para el país como es la aviación, porque encima somos, como digo, un país mediterráneo, sería interesante que esté siempre, para mí, bajo el dominio del Estado. Pero ahí me pueden decir, bueno, pero de todas maneras la DINAC va a seguir haciendo los controles de los vuelos, etcétera, etcétera. Pero acá hay una cuestión. Según estos datos que tenemos en el aeropuerto en números, así como está, así sin hacer mucho esfuerzo de hacerlo con una mejor gestión, etcétera, digamos, yo sé que hay gente capaz, el propio Luis Aguirre, digamos, hizo que en algunos ámbitos se mejore. Esto nos dice inclusive la cifra, ¿verdad? Porque ahora en el 2014, que ya estabas vos, ¿verdad? En el 2014, los ingresos del aeropuerto Silvio Pettirossi superaron los 27 millones de dólares y el gasto fue un poco más de 14 millones de dólares. Quiere decir que hubo una ganancia de 13 millones de dólares, ¿verdad? Esto viene, digamos, sucediendo desde hace años, digamos. O sea, el aeropuerto no es una entidad deficitaria del Estado, ¿verdad? Que entonces, bueno, yo entiendo que se quiera privatizar porque es mucho costo y encima el aeropuerto no está en condiciones de recibir. Entonces acá, el aeropuerto está en condiciones, porque ahora con 8 o 10 millones que se invirtió, que no es nada, 8 o 10 millones, digamos, para un aeropuerto no es poquísima inversión. Sin embargo, ya se pasó de una capacidad que se tenía antes de, creo que eran 900.000 anteriormente, ¿verdad? Aproximadamente se pasó a 1.300.000, con un pasaje que hoy está a máximo 915.000 pasajeros año. Quiere decir que el aeropuerto hoy en términos de infraestructura está muy por encima de su propia necesidad. O sea, la necesidad es para 915.000, sin embargo la capacidad hoy de este aeropuerto con esos 8 millones que se reformó ya da para 1.300.000, 1.500.000 le dijeron, pero vamos a un término medio, 1.300.000. Quiere decir que podemos seguir creciendo en pasaje, inclusive el 10% más y todavía sigue con la misma capacidad, ¿verdad?
O sea, sigue, no tenemos problemas de capacidad al aeropuerto. Es más, yo cada tanto viajo también, no es que solamente me voy a Clorinda a hacer contrabando, sino que también cada tanto viajo, ¿verdad? Y en los aeropuertos, tanto del Brasil, de Europa, de Estados Unidos, hago más cola que actualmente con esta nueva modificación del aeropuerto paraguayo. O sea, que es la capacidad y está hermoso. Ustedes vieron las imágenes. Realmente hay que decir que está precioso el aeropuerto. Muy lindo. Entonces digo, está precioso, está lindo. Los salones VIP, no le puede envidiar a ningún salón VIP de cualquier aeropuerto internacional que he estado, ¿verdad? Entonces digo, está bajo su capacidad, está hermoso el aeropuerto, tiene todavía capacidad para seguir creciendo. Con 8 millones o 10, si querés, se llegó a donde está aquí, así que con otros 10 millones, porque hay todo el proyecto, se tiene el proyecto arquitectónico de poder seguir creciendo por tramos. Por 8 o 10 millones. Entonces, por 8 o 10 millones de guaraníes, escuchen, hay bonos soberanos que el Estado contrató. Se estaban pagando casi 100 millones de dólares de intereses. Con que se gaste esa plata, imagínate vos, el 10% de los intereses que estamos pagando de la deuda, ¿verdad? Ya podemos ampliar en otra ala igual que la que se amplió ahora. Entonces, a ver, ¿por qué regla de 3 si es un aeropuerto que no necesita en este momento ampliación, que está en perfectas condiciones? Pues yo entiendo, es una choza y todos apretados ahí porque no hay capacidad y el Estado no tiene plata. Bueno, vamos a privatizar, chicos, o lo vamos a concesionar. Pero en este caso, a ver, ¿por qué concesionaríamos un negocio que es rentable, que puede ser aún más rentable? Porque si no, el capital privado, ¿ustedes creen que van a venir? Porque los paraguayos somos todos morochitos de Iyucú, van a venir a invertir, según ustedes, 150 millones para hacer una nueva sede. ¿Para qué? Porque si esta está perfecta. Entonces digo, no tiene sentido esta privatización, a no ser que sea un negocio de alguno de los muchachos, ¿verdad? Entonces sí tiene sentido, obviamente, porque se quieren quedar con el negocio, que es el aeropuerto, efectivamente, pero un negocio rentable, así como se estuvo manejando todo este tiempo, aún así es rentable. Obviamente, si se pone énfasis y garra, como va a poner seguro que la empresa privada, va a quitarle aún mayor rentabilidad. Entonces digo, así todo es rentable para el Estado. O sea, el Estado recibe plata de la DINAC. Señora Milna Feliciano, le quería agregar, y si me puede corregir, señor presidente, ¿verdad? Hay un plan maestro de la DINAC aprobado por la OASI, donde dice que con 70 millones de dólares tendríamos un aeropuerto para 4 millones de habitantes, y hace poco vendimos una propiedad por 12 millones de dólares. Hay otra propiedad de 70 hectáreas en limpio, hay otra propiedad de la INAC que sería, con la venta de eso llegaríamos a 90 millones de dólares y nos sobrarían 30 millones de dólares. ¿Es así o no es así, señor presidente? No, no es así. ¿Pero se acerca? Las nuevas, no. Las propiedades que mencionás son en total así como, son 38 millones de dólares en total que después de 40 años se hizo una gestión y se agregó como un patrimonio de la DINAC. Era una 38, pero igual, con 8 millones de dólares se hizo esta ampliación. En relación a lo que yo te digo, quiero que me contestes, Luis. A ver, ¿por qué hay necesidad? Es lo siguiente, nosotros tenemos un edificio que indudablemente, que fue un ícono arquitectónico hace 30 años, es un hermoso edificio, estaba descuidado, digamos, ¿cierto? Con un poco de plata, limpiándole la cara, etcétera, fue sacando su belleza, digamos, ¿cierto? Natural, y aparte también el tema de la funcionalidad, al remover una serie de... Debajo de la escalera había un negocio, aquí tal cosa, etcétera. O sea, se hizo una serie de arreglos con respecto a eso, entonces indudablemente recuperó su funcionalidad. Ahora, recupera su funcionalidad en base a un edificio, como decía, de hace 30 años para atrás, y que hoy por hoy tiene un límite de crecimiento que no permite, digamos, proyectar. Y el hecho de proyectar, seguir invirtiendo en el edificio que está técnicamente ya entrando en una obsolescencia, es mucho más caro que construir una nueva terminal. Entonces, lo que se hace en este caso es proyectar hacia el futuro con respecto a poder tener la posibilidad de traer un partner estratégico de afuera que invierta el dinero para construir una nueva terminal, y con esa plata proyectar un edificio que pueda tener un span de a 30 años de existencia. Mientras este edificio, que también, digamos, ¿cierto?, va a mantenerse dentro de lo que es la rentabilidad en sí de la DINAC, porque vamos a convertir ese edificio en el edificio corporativo de la DINAC, y estamos analizando la posibilidad de convertir toda la parte de abajo en un shopping, sacarle el jugo a cada metro cuadrado. Ahora,
¿Por qué en sí hacerla? ¿Por qué así, tomar estas decisiones? Porque nosotros indudablemente estamos generando plata, pero nosotros no generamos plata solamente para este edificio. Nosotros tenemos un sistema aeroportuario que tiene entre aeropuertos internacionales y aeródromos de 12. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, al traer tenemos la posibilidad de traer una inversión extranjera de manera tal hacer una nueva terminal, eventualmente con el dinero. Mariscal Estigarribia, por ejemplo. También está en el proceso, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos en este momento la posibilidad de estirar la inversión para esta unidad. Con esa plata nosotros también, con el resto de la plata, vamos a estar atendiendo la posibilidad de desarrollar los otros que están en distintas partes del país. O sea, y otra cosa, nosotros estamos hablando de una inversión de 145 millones de dólares. 145 millones de dólares, como mencionaba el ministro hace un rato, es una plata que nosotros hoy por hoy podríamos perfectamente, en vez de endeudarnos con el tema de los bonos, etcétera, podríamos estar perfectamente utilizando. Ya está, pero ¿para qué utilizar eso? Porque si justamente está generando interés sin utilizarlo. Claro, pero esa es otra parte. No, pero ¿qué pasa? Importante. El tema está de nosotros tendríamos que utilizar esa plata como para poder pensar en los hospitales, en las escuelas, etcétera. Y tenemos nosotros la posibilidad de traer inversión extranjera privada como para poder desarrollar este aeropuerto y generar, digamos, una unidad económica que genere y que proyecte hacia el futuro. Como decimos bien, nosotros hoy tenemos la posibilidad, tremenda posibilidad de ¿Pero sacar. conoces el proyecto arquitectónico de este mismo aeropuerto y su crecimiento? ¿Te conoces, verdad? El plan maestro anterior. Claro, o sea, que vos podés seguir creciendo, claro, para en proporción a, no sé, 30, 40 años, no sé. 40 años no sabemos si el mundo va a existir. No se hicieron los análisis y seguir construyendo en base a nos permite, justamente es prácticamente tan caro como construir una nueva terminal. Sí, 8 millones nomás salió agregarle esto y ya te fuiste a 400.000 pasajeros más. Hacer la proyección que tendríamos que hacer, o sea, lo que está haciendo con esto, que es, digamos, cierto, a 2 millones de pasajeros en un periodo de 10 años y a 3.200.000 a 30 años, implica otro tipo de inversión. No es, digamos, cierto, simplemente el 8 o 10 millones que se va agregando. Lo que es importante ver es... Yo conozco, te cuento el proyecto a fondo, el proyecto arquitectónico, y sé perfectamente que con poca plata por módulos se puede ir creciendo en relación a la proporción de pasajeros que se pretende tener en 20 y 30 años. Sí. Primero, una cuestión de esa característica para entrar en ese punto que estamos diciendo. Lo que pasa es que yo empezaba mi intervención hoy diciendo en los modelos de alianza público-privada. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay excluye los servicios públicos. Ustedes conocerán eso. Acá entra agua, escuela, colegio, penitenciaría, todo. ¿Verdad? Estamos entregando todo. Y estaba muy bien el informe inicial, porque si mañana esa recaudación no permite lo estipulado, el Estado va a tener que volver a pagar. Sí. Pero una cosa, o sea, con la garantía. El Estado, en vez de liderar el proceso, realmente pasa a resguardar los intereses privados. Ese es un problema conceptual al que me refería inicialmente. En Chile básicamente está abocado hacia todo el sector de infraestructura y carreteras principalmente, ¿verdad? Entonces hay diferencia, no hay que decirle a la gente que todas las alianzas públicas privadas fueron maravillosas. Una cosa, ahora que me acuerdo, en tema de aeropuertos, ahora en Argentina, esta empresa, no me acuerdo cómo se llama, 2000, algo así, ¿cómo se llama? ¿Así se llama? ¿Aeropuerto 2000? Sí, Aeropuerto. Le debe como 2.000 millones de dólares al Estado argentino. Y al mismo tiempo, esta misma empresa es la que administra 52 empresas en América Latina. O sea, contémosle todo a la gente, porque la gente debe saber que, por lo que decía Mina, esto vamos a entregar por 40 años, 30 años. Bueno, voy al tema que estaba mencionando. A mí me preocupa de este gobierno que a veces hace anuncios fantásticos. Fantásticos. Desde que se inició este gobierno. Y tiene serios problemas de concreción porque muchos de sus anuncios son fantásticos, ¿verdad? Ahora, de ahí a la realidad hay un problema importante. ¿Por qué? Si en este momento el promedio de gente, año, que se mueve en el aeropuerto es 800.000 o 1.100.000, nuestra discusión inicial. 915.000. Ok, 915.000. Ese es el máximo. Máximo. Ultra bueno, máximo. Perfecto. Yo le escuché al presidente, al señor Aguirre, también le escuché al ministro de Obras Públicas,
hablar de que en una primera etapa se quiere llegar a 2 millones y a 3 millones de personas año en el aeropuerto. 2 millones de pasajeros en 10 años. En 10 Sí, años, sí, 2 por millones. eso, claro, estoy Por hablando eso, en 10 de los años más que procesos. todo lo que podemos construir. Y hay un problema, presidente, y al ministro. Porque como yo sigo de alguna manera estas cosas, no muy sistemáticamente, pero usted había anunciado de que se iba a hacer un diseño conceptual de lo que se quiere del aeropuerto. Finalmente esa idea aparentemente abandonaron. Sí. Dije, ya no hay tiempo para hacer un diseño conceptual, entonces, y hay otro problema. Ya en las ofertas, cuando se habla sobre, va a estar la propuesta del diseño conceptual. ¿Por qué hablo del diseño conceptual? Porque ustedes son personas inteligentes. Y no porque el aeropuerto sea más grande, más cómodo, tenga ascensores, etcétera, etcétera, que ojalá lo tenga, ¿verdad? No por eso vamos a mover seguramente 3 a 4 millones de personas en el aeropuerto. Porque eso, y ustedes lo saben, depende de la inserción del Paraguay en el mundo de las inversiones, de los negocios, de los comercios. Eso es lo que va a mover. Pero de acuerdo. Puede hacer el aeropuerto más chuchi si quieres. Que nadie venga. Que no te va. Que es lo Ahora que pasó. mismo, por ejemplo, bajó. Permíteme. Bajó la venta del duty free. Termino con ¿verdad? esto. Termino. Carrasco, Uruguay. Carrasco, Uruguay, hicieron para 4.500.000 pasajeros. Esa es la estimación, ¿verdad? En este momento para 2 millones. Están llegando a 1.800.000. Sí, y las imágenes que nosotros hay un fuimos a tomar problema. Cuando del ustedes nos aeropuerto. presentan el diseño conceptual, que es lo que nos va a permitir mirar el rumbo estratégico del aeropuerto de acuerdo al país, al movimiento del país. Y eso no lo presentado y por supuesto que no sabemos. Y no sabemos, presidente, no sabemos. Ustedes lo sabrán, nosotros no sabemos. Y es importante este tipo de programa para decirle a ustedes que eso realmente no sabemos. Y desde el punto de vista estratégico, yo por lo menos no consigo si hay un diseño conceptual de la manera en que yo entiendo el diseño conceptual en cuanto a su función estratégica, en este caso el aeropuerto. Acá hay un tema, Aquí hay un tema muy importante que es lo siguiente. El tema del aeropuerto Carrasco para 2 millones de pasajeros, fue proyectado para 2 millones de pasajeros. Y acá hay un tema que es fundamental, que es lo siguiente. Nosotros se proyecta en un periodo de 10 años, con un crecimiento del 4% anual, se llega a se proyecta 2 millones en 10 años. Nosotros el año pasado tuvimos un incremento de prácticamente 10%. O sea, hay un tema que probablemente, Dios mediante, a lo mejor llegamos antes de los 2 millones. Ahora, el tema está... con respecto al tema de lo del diseño, todo, etcétera, son decisiones ejecutivas que se vienen tomando en base al proceso del trabajo en sí, como para poder tener ¿Pero la cuál es la licitación necesidad, lista. te pregunto? ¿La necesidad qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es la Estamos hablando del necesidad diseño conceptual. No. ¿Cuál es la necesidad de apepizar el aeropuerto? Te digo, sí. Capacidad existe todavía y por varios años todavía. Claro. Si se necesita por ahí más, son máximo de 9 a 10 millones de guaraníes más que hay que invertir, ¿verdad? Para tener una capacidad de 2 millones. La necesidad en sí es de justamente poder establecernos estratégicamente dentro de un proceso de crecimiento mayor. O sea, sí, pero hablando de un crecimiento de 2 millones, inclusive, Luis, vos sabés que para llegar a 2 millones, que es lo que vos querés hacer con la empresa privada, requiere de muy poca inversión con este edificio que está, como vimos ahí, más que espléndido, porque vos mismo estás diciendo que está espectacular. Ahí están todas las imágenes del aeropuerto. Es más, y nos vamos al aeropuerto y ahí está, mira, vacío. O sea, no es que nosotros le dijimos al aeropuerto, despejen que Mina tiene que tener razón, ¿verdad? No fue así. Mira, o sea, te quiero decir, hay capacidad. O sea, yo me fui a una hora pico, digamos, a donde hay varios vuelos y había perfecta capacidad. Yo hablé con la gente del Duty Free. El señor este que agarró el Duty Free no sabe qué hacer porque no vende, ¿verdad? O sea, y eso vos sabés, Luis, ¿verdad? Que están vendiendo poquísimo. Entonces digo, no es así que estamos abarrotados y que necesitamos crecer. Y te digo, con 8 o 10 millones, pues yo conozco todo el proyecto, ¿verdad? Ya llegamos a 2 millones de pasajeros sin necesidad, digamos, de decir, puta, tenemos que invertir 80, 100 millones, porque si no, no tenemos capacidad, yo entiendo, y no hay, el Estado no tiene, pues traigámosle a cualquiera. No es ese el caso del aeropuerto, Luis. Por eso que no entiendo, solamente puedo entender porque alguien quiera quedarse con el negocio. Porque si no, para el Estado no es negocio. Yo entiendo por una ruta de repente que no haya plata y que está también en los planes apepizar, digamos, la ruta. Entonces está bien. Hay cosas que
que ya superaron la capacidad, ¿verdad? Y a lo mejor el Estado no tiene toda la plata para invertir. Ahí me parece bien que lo hagan, por ejemplo, ¿verdad? Pero el aeropuerto en particular, sinceramente, no es esa la necesidad. Entonces, por eso que no tiene sentido que empiecen igual que hicieron con la ruta coreana. ¡Ay! Los empresarios paraguayos, todos corruptos, ¿verdad? Todos corruptos. Porque acá, pues, los demás más son corruptos, no uno, ¿verdad? Entonces, todos corruptos los empresarios, esto de la construcción, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a traerle a los extranjeros. Aparte porque tienen mucho más infraestructura que los paraguayos. Vinieron los coreanitos ahí, ¿verdad? No pudieron hacer nada. Tuvieron que hacer con subcontratistas paraguayos. Entonces, en vez de ser empresas paraguayas que construyen la ruta, ahora son los paraguayos, van a la categoría de sub. Al 20% por debajo del costo, ¿verdad? No, lo porque era otro proyecto. Era otro proyecto. Era un proyecto más exigente era y 20% de proyecto. Eso no importa, eso es el MPC el que tiene que claro, hacer. Era al 20% que ganó un ahorro del costo del 20%. Y bueno, pero vos podés ganarle eso mismo a una empresa paraguaya que también licitó. Y que pero también a ese costo, sí señor, no ganó, pero era el 0.5% más nomás. 0.5% más. Claro, 0.5. O sea, entonces el ministerio me parece muy bien que verifique los costos y que ajuste los costos. ¿Vamos a pagar más? Paraguayos, no, sobre ese costo el empresario paraguayo, uno no puede ser que no entienda, José, no, porque pero si no son retardados. Se usa... Mira, por favor. Pero es cierto, pues, te estoy diciendo. Se hizo una si vos licitación. Haces una modificación que me parece muy bien. Se hizo una licitación. El que gana la licitación, ¿quién ganó la licitación? La empresa coreana, ¿verdad? Sí. De acuerdo, no ganó la empresa paraguaya. Sí, pero ¿sabes por qué ganó la empresa coreana? ¿Sabes o no sabes? Yo lo que sé es que hubo un ahorro del 20% por sobre las estimaciones del precio del pero no por la empresa coreana, porque también la empresa paraguaya, ¿sabes por qué? Porque se violó una vez más la ley, ¿verdad? Y no se tuvo el 20% de prioridad para las empresas paraguayas, ¿verdad? Se le licitó sin eso, que eso hay una ley donde se le da prioridad a las empresas paraguayas. Si no, por ejemplo, Jiménez Gaona no hubiera estado donde está. Porque si su padre y si Stroessner hubieran tenido esa concepción que tiene Carter de darle todo a los extranjeros, Itaipú no hubiera construido ni un solo empresario paraguayo. Gracias a que De Bernardi se plantó y dijo, no, los paraguayos también tenemos que construir Itaipú, existe un Jiménez Gaona que tuvo ese hijo y que hoy es ministro de Obras Públicas. Sí, De Bernardi hubiera tenido la política de Carter, Jiménez Gaona probablemente haya estado en una despensa coreana. Pero ese es un problema, mira, es un problema justamente político. Esas son las líneas políticas que nos diferencian, pero está bien que lo digamos, ¿verdad? Hablando de negocios, la sospecha siempre es el tema de los negocios. Seamos muy claros, pasó en Argentina, pasó en muchísimos países. Claro, hay otros países que no privatizan su aeropuerto, ¿verdad? No Estados Unidos no privatiza su aeropuerto, por ejemplo, ¿verdad? Pero de allá vienen las ideas, y nosotros los pelotudos, bueno, pues con el perón de la vara. Pero le quiero decir una cosa. Y acá el presidente tiene todo el derecho de corregirme porque puede ser que algunos números estén mal, ¿verdad? Pero es importante que a la audiencia le informemos de esto. Está el tema del estacionamiento del aeropuerto, que es también una concesión, ¿verdad, Así es. presidente? ¿Verdad? Creo que una concesión, usted me corregirá, por 5 años. Sí. Una inversión aproximadamente de 3.800 millones de guaraníes aproximadamente. Muy bien. Aparentemente, y esto necesita una reconfirmación suya, o lo haré en algún momento dado, el 50% a los 2 años esta empresa debería de haber invertido una suma X de 3.800 millones. De 3.800 millones aproximadamente, que es lo que dije, ¿verdad? Hasta ahora no invirtió 200 millones de guaraníes. Y le pregunto, presidente, le pregunto si esto es real o no es real, ¿verdad? Esta es una información muy importante. ¿Por qué? Pero déjame terminar esta cuestión, mira. Porque, obviamente, cuando el aeropuerto, la INAC, cobraba el peaje, que lo llaman, lo que pagábamos ahí, sí, los mismos, no. Se llegó a cobrar incluso 5.000 guaraníes por día, últimamente. Lo que pasa es que ahora con la concesión se cobra 5.000 guaraníes por hora. Por hora, no por día. Claro. A ver, ¿invirtieron lo que dijeron que iban a invertir en la...? Esa es una concesión que fue hecha en el gobierno anterior. Nosotros recibimos eso. Sí, lo que encontramos dentro del esquema de la concesión es que faltaba un proceso de monitoreo. Sí. Que es lo que establecimos inmediatamente para ver exactamente, porque de repente era justamente, invirtió o no invirtió otra cosa. Entonces hicimos una auditoría con respecto a qué es lo que estaba comprometido, qué se hizo, qué no se hizo, y se punto 0 con respecto al tema de
de qué es lo que se invirtió, porque había unas dudas al respecto de eso. Finalmente se llegó a un punto, la verdad que no manejo los números específicamente, pero se llegó a un punto en que quedó bien claro cuál era la posición y qué es lo que faltaba hacer, y también de ciertas cosas que estaban de más dentro de las propias negociaciones, que es, por ejemplo, una de las cosas que ahora estamos revisando, este asunto de entrar, darle un beso a tu novia, salir y despedirle, digamos, ¿cierto? Es el famoso 5 a 10 minutos. Entonces es el tema que estamos, por ejemplo, haciendo revisiones. Por ejemplo, hay ciertas áreas que no deberían estar concesionadas dentro del esquema. Entonces, todo es un esquema de monitoreo, como cualquier cosa de esto. Para nosotros el tema de lo del APP, hay 3 partes que son sumamente importantes. Uno, el asunto de buscar el icono arquitectónico. 2, el tema de que tenga un buen plan financiero que permita ganarle plata al inversionista que entre y que nos permita tener un buen canon y un buen valor residual de lo que queda después. Y tercero, lo más importante, que es un tema que es fundamental, es el asunto de un buen monitoreo para que haya transparencia a lo largo de los 30 años, como para poder tener bien clarito cuáles fueron las reglas de juego que se establecieron acá. O sea, es muy fácil decir de que sea un negocio para los muchachos, que tal cosa, etc. Lo que nosotros tenemos y estamos convencidos como gobierno, es de que al hacer esta inversión, nosotros proyectamos de otra forma, no estamos gastando plata del erario público, ni estamos comprometiendo plata del erario público que eventualmente puede ser utilizado para una serie de otros detalles. Por ejemplo, con 145 millones de guaraníes se pueden construir 300... No hace falta los 145 millones. Ponele que con ese tipo de inversión que estamos hablando se puede hablar de 300 hospitales, 300 escuelas o lo que sea. O sea, pero es falso, por eso, Luis. No es falso. Sí, es falso porque no hace falta los 145 millones. Para efectos de la inversión de esta terminal, sí. Bueno, en un proceso de 30... en un proceso... En un proceso de 30 años el total es esa inversión. En total en un proceso de 30 años. Imagínate, mientras tanto ya van a hacer el negocio de las caras. No, al contrario, pero el tema está en lo siguiente, buscar justamente de que sea monitoreable, de que sea bien transparente todo el proceso. O sea, por ahí es lo más importante. Por matar, quiere que me vaya a la pausa, ¿verdad? Por eso me están por matar. Bueno. Encontrar todo en un solo lugar. Ya sabes, Mateco, materiales de construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, servicio de fletes y mucho más. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ya sabes que la Cooperativa Universitaria celebra este 2015 sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la Cooperativa Universitaria, puedes ganar 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sortean, atención, 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetros, más 40 premios, entre ellos televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de créditos prepagas, tablets, teléfonos celulares, split, etc. Entérate cómo participar en www.cu.coop.pi o llamando al 6170 000. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Pausa y enseguida volvemos sobre la pregunta que había hecho el sindicalista. ¿Qué pasará en este proceso de apepización con los trabajadores del aeropuerto? Luego de la pausa. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Barrio
Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. En Joseph, vive la experiencia. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que Bueno, carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes, las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados.
Bueno, ya sabes que el nuevo lanzamiento de Loteadora Inmobiliaria SA, la loteadora, Colinas de Caacupé 2, ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre ruta Cabañas a paso del Poder Judicial y al lado del futuro Ministerio de Defensa Pública. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta al 443-600, sin coste también al asterisco lote o llamando a cualquiera de sus agencias en todo el país. La Loteadora Inmobiliaria SA, su inversión más segura en la vida. Quiero, antes de continuar con esta discusión, pedir disculpas al ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, porque le dije, para ser retardado. Fue un exabrupto, así es que he pedido las disculpas del caso. Sí. Pero sí, tengo que decir que, Claudia, me llama la atención que vos, que sos responsable de los proyectos estratégicos, hayas dicho en la pausa que lo que pasa es que también este aeropuerto no está certificado internacionalmente, y yo te dije sí, vos me decías no, yo te decía sí. Y Luis Aguirre me dio la razón de que sí está certificado. Sí, pero hay problemas, te confirmo que hay problemas de certificación en pista y que se están haciendo adecuaciones para esa certificación. Sí, o sea, sí. Hoy hay temas que todavía se están... Claro, pero no es una información equivocada, mira la que te dije. Es equivocada porque está certificado, o sea, pueden venir los aviones, no vendrían. Hay problemas de certificación y se está trabajando en eso es indudable, pero... lo que a ver, Luis, ¿no está certificado? Para explicar al siguiente, nosotros cuando llegamos estaba con un 49% de seguridad operacional auditado por la OASI. Exacto. Nosotros hemos estado haciendo los trabajos justamente en base a lo que menciona Claudia. Y ahora, hoy por hoy, estamos alrededor del 82%, que es lo que va a venir a ser auditado para ser certificado por OASI más o menos en febrero. O sea, está en proceso. O sea, Claudia tiene razón al mencionar eso. O sea, son todos puntos mejorables dentro de todo el proceso. O sea, el tema del aeropuerto es una certificación constante. O sea, tiene que ser, porque por un tema todo lo que implica con respecto al tema de seguridad operacional. Pero no es que actualmente no esté certificado. Yo quisiera volver al tema estratégico un segundo, que bien lo mencionaste. Paraguay, como país mediterráneo, el aeropuerto es un elemento estratégico. Paraguay es el corazón de Sudamérica y necesita estar conectado, necesita las arterias, ¿verdad? Y si te fijas lo complicado que es volar desde Paraguay a distintos destinos. No tenemos vuelo directo a Estados Unidos, ahora tenemos uno a... Gracias a que se privatizó tanto. Ahora tenemos uno que está iniciando a Europa, no tenemos conexiones directas a montón de países. Totalmente. Entonces, una de las ventajas de este proceso de APP es que se llama a licitación para construcción y operación. La operación va a venir alguien a competir que se espera que sea especializado a escala internacional, con una ventaja que no existe aquí en el país, de conexión, de facilitar conexiones, y uno espera que la gestión haga que estemos mejor conectados. Precisamente porque el aeropuerto es estratégico, necesitamos un servicio de mayor calidad, y eso es lo que esperamos tener con un operador especializado. ¿Vos qué pregunta tenías sobre los trabajadores? Queríamos pedir una aclaración al señor presidente Aguirre, ¿verdad? Recién estábamos terminando una asamblea y hasta ahora es una nebulosa. Por eso me dijiste vos, ustedes los sindicalistas están aplazados. Sí, están aplazados. Y sí, realmente estamos aplazados porque hemos entregado la bandera, hemos entregado la lucha, ¿verdad? Esto debería ser con más fuerza, ¿verdad? Y estamos aplazados por una cierta cobardía, un cierto miedo, entonces sí estamos aplazados y lo admito, ¿verdad? Entonces, al señor Aguirre le quería preguntar. La gente dice, yo le digo, yo recibí indicaciones del señor presidente Aguirre, del director de aeropuerto, donde decían, nos van a dar 6 meses de tiempo para pensar si nos mantenemos con la empresa privada o dejamos de pertenecer, porque vamos a tener otro nombre ya, vamos a dejar de ser ya funcionarios públicos para ser empleados de una empresa privada, y vamos a perder nuestra antigüedad que teníamos como empleado público. Es decir, los 30 años de antigüedad que yo tenía en la DINAC, va a empezar de cero otra vez en la empresa pública, no voy a tener los días de vacaciones, por ejemplo, va a empezar de nuevo, o no vamos a tener, eso quería, si es cierto, vamos a tener un retiro voluntario, ¿verdad? Dentro de los 6 meses un retiro voluntario, ¿verdad, señor Aguirre? Si no nos gusta la idea de cómo va a venir la empresa privada, o que hace la adjudicación, la que va a ganar, tenemos la potestad, ¿verdad?, de elegir, vamos a permanecer o no, y recibir un monto que es de 2 salarios, el más alto históricamente, según se había hablado, y usted me dijo que eso ya está aceptado, ya es seguro, ¿verdad, señor presidente? ¿Cómo es? Acá hay un tema que yo no entiendo, hay tantas boatos, tantas cosas que se dicen al respecto, entonces me parece más para crear confusión. Porque hay un tema, hay una sola verdad. El funcionario de la DINAC, que es un sistema de 2 aeropuertos,
está bajo la ley 1626 del funcionario público, que yo le llamo la ley monárquica, porque tiene tanta estabilidad que no hay forma de sacarlo, y la forma de sacarlo es, si se le encuentra robando, lo mismo se tarda 2 años en sacarlo. Entonces, ¿qué pasa? El funcionario entra bajo la 1626, no tiene la más válida posibilidad de ser sacado. Lo que se le va a ofrecer al funcionario público es la posibilidad del retiro voluntario con 2 salarios por antigüedad, 2 salarios actuales suyos por la antigüedad en sí, se le va a ofrecer como posibilidad bajo su propia decisión. Entonces, todas las antigüedades... ¿Qué quiere decir 2 salarios, suponete... Por año, 30 años, para que sea más fácil. 30 por tu cantidad de salarios. Por 2 millones, ponele que vos tenés 5 millones, 2 salarios, 10 millones por 30 años de antigüedad. Entonces, esa es una opción. Esa es la opción, o sea, vos vas a poder seguir siendo funcionario público y si es que no se te utiliza en el aeropuerto, hay otro detalle, este tema del APP es para el aeropuerto Silvio Petrillo, es para un aeropuerto de todo el sistema. Entonces, si por ave motivo este funcionario no es utilizado acá, está todo el resto del sistema para ser utilizado, pero entra bajo la ley APP con la estabilidad de la ley APP, con la estabilidad de la ley de función pública. Y aparte va a tener la opción, si quiere, de salir a hacer retiro voluntario. Esa es la opción que se le da. Nada más pero que si eso. no, digamos, se queda a disposición de la DINAC, pero no sabe dónde, no necesariamente en el aeropuerto. Puede ser en el aeropuerto Silvio Petrillo o puede ser en otro lado. Hay un detalle que es muy importante. Hay un detalle muy importante. El técnico del funcionario aeroportuario no es un técnico que vos salís a la calle, venís porque querés trabajar, venís a trabajar tal cosa. Es un tema de formación, hay una serie de cosas que se tiene que tener en cuenta y que también el funcionario público tiene que valorizarse como tal. No es que se le va a sacar por sacar nomás. Entonces, porque dicen, nos van a sacar y qué sé yo, etcétera. Y es un tema que está dando vuelta ahí, que no tiene ni sentido, porque se olvidan de que están bajo la 1626. Y no es que Aguirre esté diciendo, sino que la ley lo dice y digamos, ¿cierto?, es dentro de sus propios derechos. Y esa es la parte que se olvida la gente de mirar cuando escucha a gente malintencionada que viene a decirle otra cosa. A ver, un ratito tengo que ir a la pausa y enseguida volvemos ya para hacer el cierre. Este debate obviamente continuará. El viaje que quieras al destino que quieras, con tus tarjetas, ya sabes, de crédito del Banco Continental, disfrutás de 12 cuotas sin intereses en todas las agencias de viaje y aerolíneas del país. Además, tenés 3 cuotas sin intereses para todas tus compras que realices en el extranjero o vía internet. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000 o en www.bancocontinental.com.pi. Banco Continental responde. Bueno, en Reca vas a encontrar todo para tu empresa, merchandising, regalos empresariales y uniformes. ¿Dónde? En Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz. Teléfono de Reca 021-226-712. www.reca.com.pi. Pausa y enseguida estamos con el cierre de este debate. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón.
Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Esta noche, en 30 minutos. Continuará auditoría. Nuevo Contralor seguirá procedimiento de su antecesor. Y con la ayuda de Dios y de todos los compañeros, esta institución va a recuperar su lugar. No hay tutía. Los propios estudiantes evalúan los kits escolares. Y está casi todo bien, a excepción de los bolígrafos que a la compañía le explotó. No sé si podemos. Estas y otras informaciones, en resumen, a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Los espero. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
aprovechar lo que pasa. Munifarmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón y sortea fabulosos premios para cuidarte a vos y a toda tu familia. Ya sabes que si sos cliente fiel, por cada compra de 50.000 recibís un cupón electrónico y que puedes ganar estos increíbles premios. 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, además 5 vales de compras por 1 millón para prendas deportivas, 10 gift cards de 500.000 cada uno y 5 relojes pulsera, digamos, Gear Fit. No te lo puedes perder, así es que apúrate. También participás en las compras realizadas a través del 021-438-8000, que es el call center de Farmacenter. Anda a comprar y ganá en Farmacenter. Farmacenter nos cuida. Bueno, mañana, atención esto, 1 de septiembre, los amigos de Tigo van a salir a la calle para conversar con vos sobre tus necesidades. O sea, encontrar a un personaje de Tigo y preguntarle lo que quiera, cómo hago para usar tal cosa. Pues vas a poder conocer todas las aplicaciones, tu conexión al mundo por TV e internet y todo lo que podés hacer en la vida digital. Además te enseñarán a disfrutar sus servicios y productos de la mejor manera. El 1 de septiembre encontrarte con los amigos de Tigo en la calle de tu ciudad, en todo el país. En Tigo, el centro, sos vos. Bueno, tenemos segundos. No sé, uno de ustedes si puede hablar. A ver quién va a hablar acá para el cierre. Eso. Sí, básicamente para conseguir la visión del Paraguay moderno que nos hemos propuesto al 2030, necesitamos estar conectados con el mundo. Para eso el aeropuerto y sobre todo la operación especializada es fundamental, que nos consiga más conexiones al continente y a los otros continentes, que prevea a mediano plazo cuál es la necesidad de crecimiento, que no se quede con una visión de corto plazo, y en la construcción de esta nueva terminal que es requerimiento de mediano plazo, va a generar también empleo a 10.000 paraguayos, que es lo que el estudio de prefactibilidad ha señalado. Gracias. Hugo Richard. Bueno, cosas breves. Quiero llegar al compañero sindicalista. Acá tiene que fijarse en el artículo 111 de la Constitución Nacional, porque acá también hay que ver la opción preferencial de compra de los trabajadores que establece ese artículo. Dice rápidamente: las transferencias de las empresas públicas, siempre que el Estado resuelva transferir empresas públicas, que no es este caso, o su participación en las mismas al sector privado, que es este caso, le dará opción preferencial de compra a los trabajadores y sectores involucrados directamente en la empresa. Eso para ustedes lo puedan debatir en algún momento en el sindicato, porque este debate está ausente en este proyecto de concesión, repito, y con todo respeto, de concesión a la empresa privada. Por eso es un modelo de privatización. Y una cuestión, yo una vez, me fui a hablar con el presidente de la DINAC. Me recibió muy bien, muy amablemente, ¿verdad? Un señor muy amable, él, señor Aguirre. Por un tema sindical, justamente, ¿verdad? Y yo realmente estoy preocupado por la situación sindical dentro de la ENA, que es muy propia de los procesos de privatización o de concesión, la de derrotar a los sindicatos. Acá ocurrió una barbaridad que estamos estudiando en el Congreso, si amerita realmente, estamos estudiando la decisión del juez, porque un juez de primera instancia de garantía penal, ¿verdad?, nada menos y nada más que concedió una medida cautelar actualizando a la DINAC la sustitución de todos los funcionarios que se pegaron a la huelga. No ocurrió nunca eso. Ese es un hecho gravísimo. Gravísimo desde el punto de vista de los derechos sindicales y gravísimo desde el punto de vista de los derechos de las personas en democracia. Ustedes saben que la propia Constitución Nacional garantiza este punto que acabo de hablar. Y ese es un tema que hay que hablar. De hecho, seguramente desde el Congreso vamos a hacer llegar alguna inquietud y alguna necesidad de conversación con la autoridad de la DINAC, porque no se pueden hacer estos procesos violando derechos sindicales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, el debate obviamente ojalá continúe, nosotros lo vamos a hacer por Radio 1000. Ojalá que otros medios también se plieguen a hacer el debate sobre esta primera actualización que vamos a tener. Así que gracias, muy buenas noches a todos ustedes y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá por Red Guaraní, ya saben, de lunes a viernes, de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo Lunes así. de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon.
Representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo. Charlemos. Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Dermagloss. Un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC. Viví bien.